vamos a ver otra manera de reagrupar estos gastos ya recurrentes en el año y esto nos va a servir para precisamente intentar fijar un suelo del precio, ¿no? Antes hablábamos de que dependía de a cuánto vendía yo mi servicio, pues necesitaba hacer, como es evidente, más o menos servicios, ¿no?, en esta barbería. Ahora vamos a ver una manera, simplemente reagrupando estos gastos con otra etiqueta que, que ya hemos visto en la diapositiva, que es gastos directos o indirectos, que nos va a servir para intentar plantearnos pues un precio mínimo, que es el que tenemos que poner porque tenemos que cubrir nuestros costes. Como hemos visto, aquí recordamos que antes hemos categorizado los gastos de cada año, ¿no? De abrir la persiana ya no, sino de todos los días, ¿no? De abrir el resto del año y dar nuestro servicio a la barbería, nuestros cortes de pelo o barba o lo que afeitados, etcétera. Entonces, ¿qué veíamos? Veíamos unos fijos que ocurrían siempre, sí o sí, que estaban con la etiqueta de fijos, precisamente porque independientemente de que yo vendiese o no vendiese, esos gastos iban a estar. Y luego había unos gastos variables que dependían un poco de los servicios. En un momento determinado, en clase, ya veréis que esto se puede afinar mucho más, esta parte de productos, o sea, de gastos variables, pero bueno, para el ejemplo y para entender los conceptos es suficiente. Vamos a hacer una cosa, y es importante entender que no vamos a hacer nada diferente. Los resultados van a ser los mismos en el sentido de que los gastos no van a cambiar, van a seguir siendo 25.765,46, pero los vamos a ordenar con otro criterio. Como habéis visto en la diapositiva, ahora vamos a hablar de gastos directos y gastos indirectos. ¿De acuerdo? Los vamos a dejar así los dos en la pantalla para que veáis que efectivamente ambos resultados de gastos en el año, pues evidentemente no pueden ser diferentes, son los mismos gastos porque lo único que hemos hecho es reordenarlos de otra forma. En este caso vamos a hablar de directos e indirectos y recordamos, ¿cuáles son aquellos que son directos? Pues son aquellos gastos, son aquellos recursos que yo gasto cada vez que doy un servicio. Es decir, que son gastos que en esta barbería, pues evidentemente antes sabíamos que el sueldo del barbero era algo fijo porque tiene que cobrar todos los meses, se venda o no se venda. Esto ya sé que alguno puede discutirlo porque si no vendemos y somos nosotros mismos, pues no cobramos, ¿no? Pero la realidad es que la viabilidad hay que verla así, ¿no? Pero claro, también sabemos que es precisamente la clave del negocio, es decir, el barbero es la clave del negocio. Sin este barbero no se arreglan las barbas o no se corta el pelo. Por lo tanto, precisamente es el tema principal, ¿no? El salario es un gasto que es totalmente directo, es decir, se atribuye al servicio que estamos dando. ¿Qué no se atribuye, por ejemplo, para hacer una diferencia al servicio que damos? Hombre, pues yo qué sé, la suscripción a Internet, ¿no? Esto es, como siempre, muy subjetivo, no es tan importante el detalle de si es o no es, sino que es un poco los números grandes, no nos perdamos en el detalle, porque al final esto vais a ver para qué sirve y es un poco para hacer un reparto y decidir, pues bueno, cuánto me puede costar a mí, cuánto me cuesta a mí realmente cada corte de pelo, ¿no? Cada arreglo de barba, ¿no? Entonces, bueno, simplemente vamos a ver un poquito directos, productos de la peluquería del año. Los 2.000 euros que aquí aparecen como variables, claro, porque al final yo los voy a consumir, ¿no? en esos geles mientras doy el servicio. Si no doy el servicio, no los voy a consumir. El sueldo de los trabajadores, pues evidentemente está directamente vinculado, ¿no? al servicio, ¿no? Precisamente es la clave, es la base, es lo que yo vendo, el servicio del trabajador. Por lo tanto, tanto la parte del salario bruto como la parte de la seguridad social, ¿no? Pues que eso al final es una manera de cobrar, independientemente de que no veamos el dinero, sino que lo paguemos, ¿no? Pero al final eso es guardarlo para contingencias de salud o para una jubilación, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto precisamente es totalmente directo. Aquí veréis que mientras que en el caso anterior todas las amortizaciones eran fijas porque van a tener que desgastarse siempre, he querido, y me ha parecido interesante, estos 1.185,46 separarlos en dos trocitos. Un trocito de 50,48, que ahora veremos de dónde viene, y el resto hasta 1.185, que es el resto que suman 1.185,46, pues 1.134,98 más 50,48, es esa cifra. ¿Por qué he quitado 50,48 de la parte de abajo y la he puesto en directos? Porque bueno, me ha parecido interesante como ejemplo ver que
dentro de nuestros activos, nuestras inversiones, ¿no? Nuestros recursos, disculpad, físicos, hay uno que son las maquinillas profesionales de pelo, que sí que yo creo que es importante entender que eso es parte precisamente del servicio. Esto es muy discutible porque podríamos hablar de alguna cosa, pero bueno, me parecía interesante diferenciar las maquinillas de cortar el pelo, yo qué sé, de las iluminaciones, del aire acondicionado, de la pintura del local, de la televisión. Igual pues podríamos discutir si los sillones se desgastan, si la gente se sienta o no, pero veis, esto ya es el detalle que me da igual, ¿no? Entonces, principalmente sí que he puesto las maquinillas porque eso sí que es totalmente directo a dar el servicio, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente no ha aparecido nada nuevo, sino que lo único que he hecho ha sido, al reordenar esta parte que estaba sumada de todos los desgastes de estos activos físicos y intangibles y demás a lo largo de los años, pues parten su parte ahí. Entonces, esto le voy a llamar no variables, sino precisamente gastos directos. Y de la misma manera, este ya no lo voy a llamar fijo, lo voy a llamar indirecto. Y tenemos un total de gastos directos de 17.000. O sea, esto significa que dar los servicios puramente, ¿no? Siendo puristas, ¿qué gasto realmente por dar el servicio? Pues el producto de los jabones, el sueldo del barbero y el desgaste de las maquinillas, ¿vale? Vale, pues precisamente yo dar esos servicios son 17.170, con el ejemplo que tenemos aquí. ¿Y qué gastos existen pero ya no son directamente atribuibles, ¿no? a dar el servicio? Pues bueno, el alquiler, que lo pago independientemente de ese servicio o no, la suscripción de internet, las reservas, que también entiendo que es algo que es fijo, independientemente de que se utilice o no. Bueno, esto sería incluso una de esas que pueden ser también discutibles, ¿no? Pero veis, ya no merece la pena entrar en tanto detalle. Hay que ir a los números siempre gordos, grandes, no perderse en el detalle. El resto de las amortizaciones, es decir, los desgastes, ¿no? de esos activos fijos, de esos activos intangibles, recursos y demás, ¿no? Los intereses, que en este caso no he puesto ninguno, y el total de indirectos. Y entonces, ¿qué he hecho? Es lo que aquí, bueno, ya veis que la suma efectivamente pues es la misma, ¿no? Es la misma que esta. ¿Por qué? Porque hemos reordenado. Aquí hemos ordenado, en el primer caso, gastos variables 2.000, resto gastos fijos 23, en este caso directos es 17 e indirectos 8.500, ¿no? Entonces, la suma es la misma. Y aquí lo que he hecho ha sido, bueno, simplemente recordar, los indirectos me parecen importantes y decir, oye, y esta es una cosa importante, porque esto es una suposición. ¿Cuántos servicios espero dar en el año? Porque claro, si doy uno, pues ese servicio me va a costar 25.000 euros, si solo doy uno en el año. Si doy 10, me van a costar cada uno 2.576, porque todos esos gastos los tengo que atender, seguramente. Bueno, quizá no gaste tanto de peluquería, de productos de peluquería, pero bueno, más o menos va a ser eso. Entonces, bueno, yo tengo que hacer una estimación, ¿no? Supongamos que esta estimación, que también la trabajaréis en clase, y bueno, pues son 3.000 servicios. Pues entonces es importante y es interesante ver que de esos 3.000 servicios, los gastos directos por servicio, de estos 17.000, que no es más que dividir 17.000 entre 3.000, cada servicio me cuesta 5,72. Y este resultado es importante porque, fijaos, en el peor de los escenarios, sin internet, bueno, el local, pues a ver que si fuera nuestro, aunque también hay que amortizar, ¿no? Pero bueno, el servicio, si lo hiciese en la calle, si lo hiciese sin, ¿no? Allí puesto en la calle, o lo hiciese en mi casa, aunque también tengo que poner algo de desgaste por el uso del salón, lo que sea, pero bueno, a mí me cuesta 5,72. Y de forma indirecta tengo unos gastos que también tengo que atribuir, que son todos estos otros indirectos, por cada corte, que en el fondo es el 8.594 dividido para 3.000, que supongo que voy a hacer, de 2,86. La suma de estos dos, pero me parece importante separar, ¿no? la naturaleza de cada uno, ¿no? Es 8,59. ¿Y eso qué significa? Significa que con lo que yo parece que sé hacer, con mi conocimiento, yo soy capaz, con esta planificación, de producir cada servicio, cada corte de pelo, cada arreglo de barba, de media, porque son, evidentemente, habrá servicios distintos, habría que hacerlo por cada línea de negocio, cada una a 8,59. Y esto me va a servir para que, comparado con el precio de mercado que otros hacen, yo pueda fijar este precio de venta. Si os dais cuenta, en este ejemplo, recordábamos antes que me decía, oye, tengo que vender 2.863 cortes al año a 9 euros para no perder dinero, efectivamente. Sí, porque cada uno me está costando a mí producirlo
8,59. Si yo esto lo vendiese a 19 euros, pues con vender 5 al día, ¿de acuerdo? Me quedaría como estoy. Y claro, si yo puedo vender, supongamos que todos los días 12 o 14 servicios, pues así gano dinero. Y de esta manera, si pusiese 14, bueno, simplemente habría que hacer las cuentas, pero bueno, esto ya lo veréis en la parte de ingresos. Importante, reordenar, ¿no? Reordenar los gastos en variables y fijos por el hecho de saber cuál es el punto muerto a partir del cual, o el umbral a partir del cual yo, en número de unidades de venta, dependiendo del precio que ponga, ya no pierdo dinero, como es el caso aquí, 5 al día si los vendo a 19. Otra manera de ordenar estos gastos, estos costes, es aquellos que son atribuibles al servicio y aquellos que no. ¿Para qué? Para fijar o para entender cuánto me cuesta producir uno de esos cortes de pelo y qué parte de esos 8,59 que aparecen en el ejemplo son inamovibles, es decir, aquellos que ya pues es que tengo que cobrar, tengo que pagar la seguridad social, tengo que gastar el champú, y cuáles son, pues bueno, algunos que se podría un poco, pues yo que sé, no contar con ellos, yo que sé, el gestor, etcétera, que al final siempre son cosas necesarias, pero entender que no, que entendemos que no son directamente por el hecho de arreglar la barba o el servicio de esta barbería. Bueno, espero que esto os haya ayudado, os haya aclarado. Lo he hecho en vídeo para que podáis avanzar y retrasarlo en la base, en lo que necesitéis, y por supuesto contad con el apoyo de vuestros tutores para esto. Un saludo a todos.